Bueno, pues démosle gracias ahí al Señor, amadísimo Padre. Amadísimo Padre, Le damos gracias le damos gracias por esta nueva oportunidad por esta nueva oportunidad que nos permites de poder venir, de poder recibir, venir, compartir la palabra que tú tienes para esta preciosa noche. para esta preciosa Asimismo te pido noche. Asimismo te pido que la atesores en mi corazón que la atesores en mi corazón y me permitas me permita ser hacedor de esa palabra hacedor de esa palabra y no un oidor y no un oidor olvidadizo. olvidadizo. Bueno, pues vamos a empezar, ¿verdad? Ya con la palabra, con el Señor, además de lo que el Señor permitió a través de la hermana Linda, ¿verdad? Pues el Señor me pone nomás a hacer un énfasis ahí con respecto a que usted puede celebrar, como decía la hermana Linda, pero en realidad el día que Jesús nace en su vida, ese es enteramente el día. No es que como lo celebra la gente, por decir año con año. Jesús nació una sola vez. Fue a la cruz una sola vez. Por usted y por mí. Por toda la humanidad. Por los que ya estamos. Y aún por los que vienen el año que viene. 10 años después, 50 años después, 100 años atrás. Jesús ya nació una sola vez. Amén. 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 Ustedes recuerdan, por ejemplo, no les voy a mencionar texto porque no lo sé. Cuando Jesús le dijo: Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a tu casa o a tu vida. ¿Por qué? Porque ese día Jesús era nacido en la vida de Zaqueo. Porque si ustedes saben la escritura, cuando él se bajó con gozo. No fue Zaqueo que buscó a Jesús. No fue Luis que buscó a Jesús. No fueron ustedes que buscaron a Jesús. Él removió la tierra en ustedes. Póngame Juan 15:1, solo para que tengamos una idea ahí y entendamos que es Él el que movió la tierra suya. Es Él el que puso el sentir en su corazón para que usted pueda venir a recibir las veces que el Señor permite. Mire, dice: yo soy la vid, habla Jesús. Y luego dice: mi Padre es el labrador. O sea, Él lo preparó a usted. Una vez que el Padre lo prepara a usted, esa semilla o esta palabra va a ser para lo que fue enviada. Miren que vamos a continuar. Espero que lo hayamos entendido en el Señor. Un Gálatas 7. Lo vamos a leer. Gálatas 6:7. Miren lo que nos dice el Señor. Lo pueden leer ahí. Yo voy a buscar leerlo acá. Pero igual, ¿verdad? Puede variar alguna palabra, pero son las mismas. ¿Lo tenemos? Oiga bien lo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hay cosas que a veces las personas, nosotros en general en la parte humana, prometemos cosas y no las cumplimos. Entonces, ¿qué significa? Cuando usted promete algo, usted no engaña al Señor, usted se engaña solo, porque ahí dice, mire, no puede ser burlado. Entonces podemos ver, o sea, alguien de repente está haciendo cosas que al Señor no le agradan. Y miren lo que nos dice: no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre, o sea, hombre o mujer, sembrar, eso también segará. ¿Qué significa? Que si alguien siembra espinos, no va a recibir manzanas. O como dice la hermana Linda, si alguien recibe odio, no va a recibir amor. Si usted da amor, va a recibir amor. Si usted tiene, por decir, envidia en su corazón, entonces no va a decirme que va a recibir prosperidad. Debe saber que usted va a cosechar lo que siembra. Hay muchas personas, y muchas veces el Señor me ha permitido mencionarlo, y lo digo porque es fácil hacerlo en la familia. Es más difícil hacerlo en alguien particular. Yo tenía un hermano tío que lo quería mucho, y recuerdo que su esposa en su momento, ¿verdad? Me decía que quería que lo visitaran más a él. Y como el Señor pues me ha permitido ser transparente en la palabra, yo le dije a su esposa: no espere que reciba lo que no sembró.
¿Entiende? Estamos entendiendo. O sea, si usted da, va a recibir. Y si no, pues no se sorprenda si no recibe, porque si no da, no va a recibir. No hablemos de dinero, sino simplemente vengo yo y vengo a la profe y le doy la mano. ¿Qué recibo yo? Una mano. Y le doy una sonrisa. ¿Qué recibo? Otra sonrisa. Entonces podemos ver que todo el que da, recibe, ¿verdad? El hombre sembrará, esto también segará. O sea, eso va a cosechar. Eso es lo que nos da a entender el Señor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Usted ya tiene la vida eterna. Usted es eterno porque el Padre a usted y a mí y a todos los hijos nos hizo eternos. Leemos, no lo vamos a ver ahí en Génesis 1:27, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y él qué es? Es eterno, es espíritu. Nosotros andamos en esta carne, al igual como anduvo Jesús en aquellos tiempos. Entonces nosotros va a haber momentos que vamos a dejar esta carne. Tenemos claro ahí, ¿verdad? Del espíritu segará vida eterna. O sea, el hijo que está en las cosas del Señor no puede decirme que está pasando tribulaciones. Porque entonces, si está pasando tribulaciones, es falta de Jesús en su vida. Porque todo el que tiene a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo en su vida, debe de tener una conducta completamente diferente en todo. No es en parte, en todo. No nos cansemos, pues, dice, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Oiga bien, si no desmayamos. O sea, si la persona se queda en el camino, entonces se va a quedar en un momento de tribulaciones. Pero si, como las olas del mar, fluctuando para un lado y para el otro. Pero si se mantiene en la roca, sabemos que la roca se llama Jesucristo, la cosa suya y mía es completamente diferente. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien, dice, a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Miren qué precioso, me gusta esa parte, porque cuando dice y mayormente, habla a los hermanos, pero no nos excluye de ayudarle aún a los que no son hermanos. A decir, no le ayudemos o no lo recibamos porque no es hermano. No, aquí no dice, dice mayormente. O sea, tenemos que hacerlo también, porque todos somos hechos, unos con un propósito de honra y otros con un propósito de deshonra. Mire que vamos a leer un primera de Juan 2:15. Quiero que entendamos en el Señor ciertas cosas acá. Miren que nos dice 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, si alguno ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. O sea, si todavía las personas están pensando en, por ejemplo, el día de mañana, yo no les voy a mentir. Para mí ese día de mañana es un día como cualquier día. Porque el día mío es cuando Jesús llegó a mi vida. Porque el día de mañana no fue cuando Él llegó a mi vida. Lo celebra la gente, yo respeto. Pero el día que Él llegó a mi vida, desde entonces sí celebro cada año con Él. No específicamente ese 24, porque no fue un 24 cuando el Señor llegó a mi vida, ¿verdad? Porque Dios llegó porque, vuelvo a repetir, no fui yo quien lo busqué. Es Él que nos busca a nosotros. Es Él el que busca a sus hijos. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué significa amar al mundo? Por ejemplo, hay quienes aman al mundo con la ropa, a otros en alcoholismo, en cosas que no edifican absolutamente en nada. Pero si usted está haciendo las cosas que a Él le agradan, la cosa va a ser diferente. Jesús nunca, dentro de lo que Él ha permitido que he podido leer, lo miré afanado por las cosas de la vida, las cosas de la tierra. Es decir, Él solo andaba divulgando el evangelio.
o así, ¿verdad? El evangelio. Entonces, ¿qué debemos de estar haciendo nosotros? Lo mismo que hacía él, llevando el evangelio a toda criatura. Van a ver quiénes lo quieren recibir, van a ver quiénes no lo quieren recibir. Casualmente el Señor permitió mandar un mensajito, lo mandé como unas 2 veces, creo, ya, donde dice en el texto, decía en el mensajito ahí que es fácil ser como Pedro, la explosión de Pedro, ¿verdad? Y no hay problema, pero lo más difícil es, decía ahí, ser como Judas, que Judas abrazaba a Jesús, besaba a Jesús, pero era una falsa. Entonces, si a usted alguien lo queda viendo mal porque explosió, usted ya sabe que está viendo mal. Pero alguien que enteramente está con usted y usted cree que enteramente es su hermano, es su amigo, póngale lo que usted quiera, pero solo da la vuelta y hace como Judas, que le da el beso, lo abraza, pero en su corazón no hay amor. No hay amor. No está el Padre, no está Jesús en su vida. Entonces debemos de estar haciendo nosotros las cosas siempre que al Padre le agrada. Miren, porque todo lo que hay, estamos con el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, no provienen del Padre, sino del hombre, pues, porque el hombre es el que ha inventado Navidades, que Semanas Santas, porque ellos quieren mantener a la gente entretenida, gastando, que lo que menos quiere que estén haciendo son las cosas que al Padre le agrada. Y Jesús nunca se distrajo de estar haciendo. O sea, nunca perdió la vida celestial. Siempre estuvo para lo que el Padre lo mandó. Recuerdo, sé que está en Juan 17, pero igual sé que está en 2 para adelante, donde le dice: Padre, a todo lo que me encomendaste, o la agenda celestial que hicimos en la eternidad, toda la he cumplido. Pasé por la fosa de Betés y levanté a aquel paralítico de 38 años, me topé con la del flujo de sangre allá, que tenía 12 años, con la mujer encorvada que tenía 18 años, o sea, todo. Fui a levantar a Lázaro, me fui a resucitar la hija de Jairo, o sea, todo. Porque si ustedes ven, por ejemplo, cuando el Señor fue ante el paralítico, óigame, si era un lugar, según se entiende en la Escritura, donde había un montón de gente enferma. Pero ¿qué pasa? Estaban queriendo vivir su parte en la parte humana de ellos y no creían. Entonces, eso solo fue por el Hijo. Los demás, pues, quieren seguir haciendo la fuerza aquí, pues manténganse ahí, no hay ningún problema. Así es. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen, oiga bien, no provienen del Padre. O sea, no son cosas celestiales, sino del mundo. El mundo, miren lo que dice, pasa. Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, Jesús, ¿qué anduvo haciendo? La voluntad del Padre. Entonces, miren, hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Porque somos eterno, y eso es lo que debemos de entender. ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Vamos a leer, por ejemplo, Segunda de Pedro, segunda de Pedro 3. Sí. 11, ¿lo tenemos? 3:11. No, perdón, es Segunda de Pedro 1, 3, 11, así es. ¿Lo tenemos? 1, 3. Sí. Segunda sí, así es. Miren, como todas las cosas, dicen, que pertenecen a la vida, lo estamos leyendo aquí, ¿verdad? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice,
nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Miren, nos llamó. No es que lo buscamos, para que vayamos entendiendo. No es que lo buscamos, nos llamó. Por medio de los cuales nos ha dado, dice, preciosa y grandísima promesa, para que por ella llegases a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay, dice, en el mundo, a causa de la concupiscencia. O sea, el que andaba tomando, vamos a poner un ejemplo, ¿qué va a andar haciendo en una cantina? O al que es adúltero, ¿qué va a andar haciendo con mujeres? O el que es chismoso, que va a pasar por un lado donde sabe que hay chismografía, como en una esquina, por ejemplo, y escuchó algo y que se va a regresar, ¿y de qué pasó? O sea, ya no podemos andar en esas cosas nosotros. O sea, no podemos ni debemos estar en eso. Habiendo, dice, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, huido del pecado, huido del el que robaba, huido donde miró aquel reloj mal puesto, aparentemente mal puesto, pero no era que estaba mal puesto. Y puede irle poniendo cada quien el defecto que tenga, porque no todos tienen las mismas situaciones. 5. Vosotros también, poniendo, dice, toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, dice, afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque donde hay amor el Señor está ahí. Donde no hay amor, es mentira que alguien diga que el Señor está viviendo. No, es mentira. Es mentira. Porque si estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, no habla de raquitez, y abundan, dice, no os dejará estar ociosos ni sin fruto. O sea, debe de ir habiendo un cambio cada día, porque Jesús a usted y a mí cada día lo va ¿qué? Lo va limpiando, lo va transformando, ¿va? De nuestro Señor Jesucristo. Al conocimiento, ya bien, de nuestro Señor Jesucristo, o sea, de la palabra. Cada día tenemos que irnos llenando de esa palabra, pidiéndole a Él que nos dé cada día más entendimiento, más discernimiento de la palabra, porque uno la lee una vez, la lee, vuelve a leer otra vez y la vuelve a leer, y hay momentos donde el Señor ya le da la claridad, el discernimiento, el entendimiento, porque eso lo hay. Si esta palabra está para todo el mundo. Pero dice una parte de Padre, te alabo, dice, porque la escondiste de los sabios y de los entendidos. O sea, podrá ver y pasa por ahí. Yo recuerdo una vez, el Señor permitió ir a un lugar y me dice un hermano, mire que esto y esto. Y el Señor me permitió dar la palabra. Y me dice, ¿cuántas veces la he leído? ¿Y cómo es que no me había fijado? O sea, el Señor permite, pero da el entendimiento cuando hay una disposición. Porque el Señor dice, el que pregunta, recibir quiere. Pues el que pide se le da. Entonces, si la gente se queda raquítico, pues entonces raquítico recibe. 9. Pero el que no tiene, dice, estas cosas, oiga bien, tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado, dice, la purificación de su antiguo pecado. O sea, habiendo olvidado que Jesús fue a la cruz por usted y por mí. Eso es lo que nos da a entender. Entonces él tiene la vista corta porque no está creyendo. El que está haciendo un sacrificio, entonces no has creído. Estás haciendo un sacrificio porque crees en lo que haces, no en lo que mandé a hacer a Jesús o a mi hijo a la cruz por tu vida y por la vida de los demás hermanos. Por lo cual, hermanos, dice, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, dice, porque así, haciendo estas cosas, oiga bien lo que dice, no caerás jamás. No dice que de vez en cuando, jamás, pero debemos de estar haciendo las cosas que a Él le agradan.
Luego el 11, con el 11 terminamos. Dice, porque de esta manera os será otorgado amplio y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces debemos de saber que el único que fue a la cruz se llama Jesús. El único cordero, en la única ofrenda para el Padre, por usted y por mí, se llama Jesucristo. Y hoy sí vamos a leer un primera de Pedro, y ya con eso cerramos. 1, primero de Pedro 1. ¿Lo tenemos? Mire lo que nos dice el Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar, dice, por completo. Oiga bien, en la gracia que os ha, que se os traerá cuando Jesucristo sea, ahí que dice, en su vida. O sea, el día que Él nace en su vida. ¿Qué día fue manifestado repitiendo en Zaqueo? Ese día, cuando le dice, hoy ha llegado la salvación a tu vida o a tu casa. Porque a veces cuando menciona tu casa, a veces las personas piensan, pues entonces fue que entró a la casa de Zaqueo. Sí fue, pero es lo que se refiere el día que llegó a usted, el día que llegó a mí. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando, dice, en vuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque el que robaba porque no tenía a Jesús en su vida. Porque el que adulteraba porque no tenía a Jesús en su vida. Porque el que tomaba era porque no tenía a Jesús en su vida. Porque una vez que Jesús llega a su vida, no puede seguir siendo la misma persona. Dice el Señor que el cristiano es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, dice, nuevas. 15. Sino como aquel que os llamó, dice, es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. O sea, se tiene que ir viendo diariamente la nueva persona, el nuevo cristiano en usted y en mí. Entonces, Él quiere que nosotros demostremos lo que hay en nosotros. Ser santo, dice, vuestra manera de vivir. Porque Cristo, dice, porque está escrito, dice, está ser santo porque yo soy santo. O sea, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo le exigen a los hijos, o sea, a usted y a mí, que seamos santos, porque eso somos nosotros. Fuimos sometidos a desobediencia, sí, pero una vez que Jesús llegó a nuestra vida, no tenemos por qué seguir haciendo esas mismas cosas. Y si invocáis, dice, por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, estarnos guardando, no estar siendo ociosos, estar pasándose por encima, vamos a llamarlo de esa cosa, decir de esa manera, por encima del Señor, porque pisotean la sangre de Jesús cada vez que la persona, aún sabiendo, sigue haciendo las cosas que a Él no le agradan. Sabiendo, dice, que fuisteis, oiga bien, rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin... Recuerden que Jesús fue a la cruz por usted y por mí sin deber ningún pecado. Los pecados quienes los debíamos éramos nosotros, pero nosotros no hubiésemos podido pagarlo nunca. Ya destinado, dice, oiga bien, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús en la eternidad, el Padre lo mandó, y no es que vino como un corderito sin darse cuenta. Él ya sabía, porque miren lo que nos dice. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, dice, en los postreros tiempos por amor
a usted y a mí. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que nos da a entender. O sea, ya venía Jesús. No, yo voy a ir por Luis. Yo voy a ir por la profesora Linda. Yo voy a ir por cada uno de ustedes. No les menciono el nombre a todos porque no se lo sé a todos. Pero tenemos que saber que Él vino por todos nosotros. Y mediante el cual creéis, dice, en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas, oiga bien, vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Oiga bien lo que dice alma, porque si ustedes pueden leer, por ejemplo, cuando se le dio a Adán, se le dio algo diferente. Los que han leído, se le dio nada más un soplo de vida. Es completamente diferente. Amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro, o sea, sin fingir. Siendo, dice, renacidos, no de cimiento corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre en usted y en mí. Él dice una parte, yo les voy a escribir en el corazón la palabra. Porque toda carne, dice, es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba, dice, se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Para siempre. Esa es la palabra que el Señor ha permitido que pudiéramos compartir esta preciosa noche. Solo digámosle ahí, amadísimo Padre, te pido que atesores esa palabra en mi corazón y me permita ser hacedor de ella. Asimismo, reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no lo borres nunca jamás. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.